Pues muy buenos días nuevamente a todos, a todas las personas que nos acompañan en este segundo programa de la segunda temporada que iniciamos hace este proyecto hace 8 años, ¿no? Pero lo habíamos suspendido, ya lo reiniciamos. Es una iniciativa del maestro Fernando González, el doctor, gracias. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante, que lo hemos denominado los gobiernos en Morena, en Baja California, una mirada desde lo local. Y tenemos el gusto de tener a Javier González, un querido Javier desde Tijuana. Tenemos a nuestra querida Laura Gutiérrez desde Tecate, Baja California, al maestro Fernando González desde Mexicali y su servidora Leonor Maldonado Mesa. Me gustaría que iniciáramos con Laura, luego Javier, luego Fernando, si les parece, inician con una autopresentación. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Y luego, ¿cómo ven esta mirada del tema que hoy nos convoca a esta mesa? Gracias y adelante, querida Laura. Buenos días. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a este diálogo que estamos teniendo, que a mí me parece fundamental y necesario. Mi nombre es Laura Gutiérrez López. Yo soy una mujer originaria de Tecate, trabajadora social, abogada, activista feminista y defensora de los derechos humanos. Y por supuesto, he militado en la izquierda desde hace muchos años, aunque recientemente, tal vez por la exposición de lo que platicaremos, recientemente, pues, un poco mucho alejada de la vida partidaria de Morena. Entonces, pues aquí está de sus órdenes, en todo este activismo dentro del feminismo, que ya, si no tengo mala memoria, ya van para unos 25, 30 años de este activismo. em, de hecho, varios organizaciones de feministas a nivel estatal, hace muchos años logramos que se institucionalizaran, por ejemplo, los institutos municipales de las mujeres, el Instituto Estatal de las Mujeres. Y también promovimos la creación de muchísimas leyes a favor de los derechos humanos de las mujeres. Es en ese tenor que va mi participación en esta diálogo y mirada de estos gobiernos de la 4T de Morena. Es decir, mi participación se va a centrar en lo que nosotros hemos realizado, hemos visto y por supuesto tenemos los datos a la mano. Aquí yo siempre he tenido como una gran pregunta cuando nosotras, y digo nosotras porque no fui yo sola, sino muchas compañeras, ¿no? Rebeca Maltos, muchas compañeras a nivel estatal que promovimos cambios y creímos hace como 25 años, 20, que los cambios en la normatividad, por supuesto, no eran todo lo que se tenía que hacer, pero que empujaba a los cambios de las estructuras que se tenían que modificar para lograr tener una igualdad entre hombres y mujeres. Esto es importantísimo, por supuesto, porque hoy, por ejemplo, en los gobiernos de Morena, creo que la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres les queda clara. Es decir, ahí como que nadie tiene un discurso al contrario, dentro de Morena. Afuera pues está el conservadurismo, ahí hay otros matices, dentro de los gobiernos de Morena. El problema es cómo hacerlo, cómo se hace viable esta igualdad entre hombres y mujeres. Y desde mi punto de vista, hoy este trabajo se está haciendo desde un pensamiento conservadurista. Es decir, hay un discurso y aquí también
quiero pues decir cosas que dentro de los gobiernos de Morena se han hecho. Em, Dentro del Congreso del Estado, en materia legislativa, claro que ha habido reformas y ha habido leyes en favor de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, ¿qué tipo de leyes? La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se ha actualizado, eh, está armonizada, ya incluye la violencia vicaria, por ejemplo, incluye ya la violencia ácida, que son nuevas modalidades de violencia hacia las mujeres y se va actualizando. ¿Qué otro ejemplo tenemos de un avance legislativo en el tema de las mujeres? La despenalización del aborto, fundamental. Es una discusión fuerte, pero que pues hay que reconocerlo. Este es un gran triunfo, la despenalización del aborto. Y con ello, pues por supuesto, las instituciones de salud han tenido que cambiar no solamente su forma de actuar, sino también el trato hacia las mujeres y las adolescentes. Estos cambios también, por supuesto, sigue habiendo reclamos de parte hoy de colectivas, ya el movimiento más bien se ha convertido como en colectivas en vez de organizaciones de la sociedad civil, que esto es importante hacer esta diferencia. Por ejemplo, se fortalecieron las órdenes de protección hacia las mujeres. Básico, importantísimo. Em, ¿Por qué estamos tan enfocadas en el tema de la violencia y en el tema del aborto, que también puede en muchas ocasiones provenir de una violencia sexual? Porque creemos que la causa fundamental de la desigualdad hacia las mujeres tiene que ver con la permanencia de la violencia. Es decir, en la medida que podamos combatir y erradicar la violencia, en ese momento podemos lograr una verdadera igualdad. ¿Qué otras cosas se han hecho en Morena? Dentro del Poder Ejecutivo, por ejemplo, este, hablemos de los centros de justicia para las mujeres, hablemos de el Escuadrón Violeta, hablemos de un programa estatal de desarrollo donde se contemplan estos temas, donde se menciona la perspectiva de género, donde también a través del Congreso eh, se hace exhortos, incluso hay una publicación en donde se les exige por ley a los gobiernos estatales y municipales que tienen que aplicar un presupuesto con perspectiva de género. Es decir, mm, ya establecen programas de gobierno y esos programas de gobierno también existe la obligación, no estoy hablando de que por buena onda sino la norma ya te lo está planteando, que tu programa de gobierno, tu plan estatal de desarrollo, tiene que tener un presupuesto con perspectiva de género. Em, Me parece que estos son avances, sí, eso sí, son avances importantes, pero yo aquí es donde yo veo como un desafío en cómo se hace. Yo decía al principio, se hace desde un pensamiento conservador. ¿Por qué? Porque el discurso, si hay un discurso feminista, hay un gobierno estatal, incluso nacional, que se autoproclama feminista, y en favor de la igualdad. Y me parece que eso, pues, por supuesto que lo celebramos y eso es un acierto. El problema que en estos gobiernos de la 4T, y voy a hablar desde la mirada local, voy a tratar de jalarlo, aunque es difícil, porque claro que a nivel federal hay programas que se bajan a nivel estado y local y a veces es complicado no relacionar esta coordinación, que además es una coordinación
que tiene que haber entre la Federación, Estado y municipios. Estos avances que estoy mencionando, que es algo positivo, pues también tenemos, yo lo voy a llamar los gran retos. Por ejemplo, en el 2021 se reconoce por parte del gobierno del estado que hay violencia feminicida. Se reconoce a través de la declaratoria de la alerta de violencia de género en 2021. Es decir, estamos hablando de un estado que reconoce que hay una violencia exagerada hacia sus mujeres. Y la violencia exagerada, cuando hablamos de violencia feminicida, no es una violencia solamente de golpes, estamos hablando de una violencia de muerte, de asesinatos, de mujeres que asesinan. Y entonces, el término correcto es feminicidio y tiene ciertas características del feminicidio. A través de la declaratoria de la alerta de violencia de género, se reconoce entonces que nuestro estado es un estado, Baja California, con violencia feminicida. En ese sentido, eh, ahí hay un gran reto. Tenemos una alerta de violencia de género con una violencia feminicida. Hay unos datos para tener como en cuenta esta problemática, estadísticos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son carpetas de investigación y que habla de números. Estos los voy a tener que leer porque no me los sé de memoria, pero por ejemplo, solamente del el 2021, de acuerdo a los datos del secretariado, el delito de violencia familiar era de 12,568 carpetas de investigación, 12,000, ¿no? En 2021, que es cuando se decreta la alerta de violencia de género. Para el 2024 ya tenemos 14,729 carpetas de investigación por violencia familiar. Es decir, no se ha reducido, se ha incrementado el delito de violencia familiar de acuerdo con los datos estadísticos. ¿Este es un gran reto? Sí, sí lo es, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que pensar que está pasando. En el tema de las muertes violentas de mujeres, en el 2021, y lo voy a decir por año, porque esto es importante, porque hay años en que ha habido reducción. En el 2021, que se declaró la alerta, fueron 325 feminicidios, 325. En el 2022, 300. Bajó 25 asesinatos. En el 2023, fíjense bien, volvió a bajar a 270. Sin embargo, en el 2024 se incrementó a 285. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo una curva de bajar y subir. ¿Y esto qué implicaciones tiene? ¿Qué está pasando? Es decir, tenemos que la violencia familiar se incrementa y tenemos que los homicidios, los feminicidios, yo voy a hacer una aclaración importante. Estos datos del secretariado, ellos lo califican como homicidio doloso y feminicidio de manera separada. Yo los junto. Para mí, toda muerte violenta de una mujer es feminicidio y no es porque yo lo diga. Este es un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del caso Mariana Lima. Entonces, esto es importante porque estamos viendo entonces que hay una reducción, pero también estamos viendo que se está en el año 2024 se incrementó. Y aquí es donde yo quiero aterrizar en lo local, en mi municipio de Tecate. En las estadísticas oficiales no aparece ningún feminicidio, aparece en ceros el municipio de Tecate. Es decir, Tecate no hay feminicidios. Donde aparecen los asesinatos de mujeres, las muertes violentas, en su gran mayoría, casi en un 80%, es en la ciudad de Tijuana. Pero Tecate está en ceros. Nosotras, pues por supuesto, dijimos, no puede ser, si nosotros vivimos aquí y hemos eh, escuchado, visto, y a veces
contacto directo con familiares de mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Entonces nos pusimos a hacer una revisión hemerográfica, solamente de feminicidio. Solamente en esa categoría de feminicidio. A nivel estatal, según los datos que maneja el secretario ejecutivo, mm, de feminicidios que ellos catalogan solamente como feminicidios, hubo 32, de los cuales Tecate como municipio aparecía en ceros. Nosotros, a través de una revisión hemerográfica, encontramos 12 asesinatos de mujeres en la ciudad de Tecate. ¿Qué es lo más seguro que haya pasado? Que el feminicidio que sucedió en Tecate no lo consideraron como tal, sino lo clasificaron eh, como un- una muerte dolosa. Entonces, eh, esto es importante mencionarlo, me sacó de onda la llamada. Estos datos también, ¿qué nos indican estos datos? Bueno, para empezar, el manejo de la información, ¿no? El manejo de la información en el sentido de reducir el número de feminicidios. ¿Con qué intención reduces el número de feminicidios? Pues sí tiene que ver con una estrategia, me parece a mí, de carácter político. Pero también aquí viene como otra observación desde mi punto de vista, ahora sí lo voy a hacer como muy local, en estos periodos de dos gobiernos municipales de Morena en Tecate, que, que fue la presidenta municipal, Zulema Adams, y actualmente Román Cota. Y me parece decir sus nombres, porque cuando asumen el poder, por supuesto, con toda la ilusión, que es la 4T, que es Morena, las que venimos pugnando y luchando por lograr un avance por los derechos de las mujeres, pues creemos firmemente en que esto pues, tiene que avanzar más de lo que ya hemos logrado. Sin embargo, nos encontramos prácticas, costumbres de los gobiernos anteriores. Es decir, tenemos pensamientos de lo mejor para las mujeres es recibir una despensa, tener un curso de taller de costura, porque tienen empoderamiento económico y esa es una forma como de resolver su problema. Y del cómo hacer realidad, combatir y erradicar la violencia con estos ejemplos que les estoy dando, pues me parece que es ahí donde hay que cambiar. Esto es lo que tenemos que modificar. ¿Cómo lo podemos modificar? Está muy complicado. De por sí el problema de violencia hacia las mujeres tiene muchas aristas, no es solo una, no solamente es la parte legislativa, La parte cultural. totalmente cultural. Y entonces nosotros tenemos hoy, desgraciadamente, en mi ciudad, gobiernos locales con un pensamiento conservador. Quienes son los operadores tienen un pensamiento conservador, que no tiene Nada. ningún cambio cultural. Ok. Y esto, ya para terminar, no sé si ya están mis 10 minutos, díganme por qué. Ya. Ok, y ya Para, para sí, redondear, adelante, Laura, sí, adelante. es la selección y la elección, son dos cosas, la elección por voto y la selección de los que están operando estos programas. Ok, gracias, gracias, Laura. Luego vamos a una segunda. Javier, qué mirada te da desde lo local, desde Tijuana, que es una ciudad la más grande del estado, ¿no? Con mucha problemática. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Javier González Monroy. Yo soy, eh, pues, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional.
Tengo 43 años trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional, soy fundador de la misma, he desempeñado diversos puestos, fui su director, he estado también dentro de la Subsecretaría de Educación Media y Superior en el Estado, sido consejero académico a nivel nacional de la universidad y actualmente estoy trabajando, coordinando el diseño de una maestría en educación transfronteriza en colaboración con la Universidad de San Diego State. Estamos a punto de concluir ya el diseño para solicitar su registro. Y bueno, así como Laura, que enfoca su participación a partir de, pues ahora sí, del área en donde ella se desarrolla, yo lo haré también en ese sentido, tomando en consideración el sector de la educación, que es en donde he estado en los últimos años. No significa que no haya participado en política. Fui primer presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática de 1989 al 87, consejero nacional del partido del 89 al 98 y he sido en varias ocasiones candidato a diputado federal local. Fui regidor, fui el primer regidor del PRD en Tijuana. De tal manera, pues, que también he incursionado dentro de la política. Las dos áreas en donde me he desarrollado han sido la política partidaria y la educación. Eh, pues Laura tiene mucha razón en el sentido de ubicar que aunque en el Estado gobierna Morena hay un pensamiento conservador y efectivamente ese pensamiento conservador no solo se da en el tema de las mujeres y de la igualdad de género y en las acciones que se debieran desarrollar para frenar lo que ella ha planteado acá como un gran problema y que sí lo es, el feminicidio, ¿no? Sino que ese pensamiento conservador de alguna manera está presente en todas las acciones que el gobierno estatal y los gobiernos municipales desarrollan. Y esto es así porque al final de cuentas, quienes primero llegaron al gobierno, en el primer gobierno de Bonilla, tenían un origen priista, casi en su mayoría. Y posteriormente, la llegada de Marina, eh, junto con ella llegaron un buen, una buena pleyade de panistas que todavía están. Y entonces esto obviamente le da una, una característica a este gobierno. Un gobierno de Morena gobernado en parte por un sector que viene del PAN. Eh, y esto es difícil digamos, de erradicar. Es difícil. Más porque nosotros venimos de una etapa larga de gobiernos panistas. Baja California, como todos sabemos, en 1989 llega Rufo al gobierno del estado y desde el 89 hasta el 2019, 30 años después, hay un cambio de gobierno en el estado a favor de Morena. Entonces, hubo generaciones que se formaron en Baja California con el pensamiento conservador. Y ese pensamiento conservador estuvo presente en todo el entramado institucional del Estado, ¿sí? De tal manera que la educación que se impartió en el Estado tenía un corte neoliberal y se formó
a generaciones enteras en la lógica de la educación neoliberal e individual. Y lo mismo sucedió en todas las áreas. Así es que uno de los retos que yo planteé cuando llegué a la subsecretaría era qué hacer frente a este pensamiento conservador que estaba y está presente en el sector educativo en el Estado. ¿Qué hacer? Bueno, llega la nueva escuela mexicana y la nueva escuela mexicana intenta darle una vuelta a todo este pensamiento neoliberal que de alguna manera privó y se echó a andar a partir de la llegada particularmente de Salinas de Gortari y que trajo consigo pues un deterioro muy grave de la educación a favor, obviamente, de lo que las grandes empresas o lo que las em, corporaciones internacionales y organismos multilaterales, entre otros la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, querían de la educación. Entonces, en ese sentido, echar a andar lo que ellos no solamente implementaron, sino implantaron en los programas educativos y en la mente de los profesores que reproducen y siguen reproduciendo el esquema de formación instalado por el neoliberalismo y los panistas, pues el reto es enorme para poder darle vuelta y la escuela mexicana topa con pared aquí en Baja California. En Baja California, sin temor a equivocarme, puedo decir que hay un retraso en la implementación de los postulados de la nueva escuela mexicana por ese pensamiento conservador que priva en todo el sistema educativo. Entonces, de ahí pues que para mí el gran reto es qué va a pasar ahora con el cambio de gobierno en el Estado. Ojalá que en este proceso se ponga más atención en la elección de quienes van a dirigir los destinos del Estado y de los municipios, porque eso no puede seguir así, definitivamente. Y no puede seguir así porque es una gran contradicción que mientras que a nivel nacional se están implementando acciones y medidas a favor de un cambio, no solo de sistema, sino de régimen político, aquí se haya detenido el tiempo en 1917, perdón, en 2017-2018. Ahí se detuvo el tiempo. Sí, o sea, no hubo ningún cambio. Los cambios son cosméticos, son cambios que, digamos, se cambia para seguir siendo lo mismo, son cambios de personas, pero no de régimen político, no de prácticas políticas ni de prácticas sociales, de tal manera que mucho que hacer al respecto. Yo con eso Muy bien. termino mi intervención. Muchas gracias, Javier. Muy interesante la mirada, la perspectiva, ¿no? que aportan. Maestro, el doctor Fernando González, ¿qué opina? Sí, muy buenos días. Es un placer y un gusto saludarlos y compartir esto con ustedes, Javier y Laura, Leo. Sí, yo, Fernando González, participé como docente 35 años hasta que me pensioné en la UABC como docente investigador. Y pues participé en muchas áreas, eh, observador electoral internacional en Estados Unidos, observador aquí en lo local. Me dediqué mucho, como soy sociólogo y trabajaba en la Facultad de Ciencias Políticas, nos dedicamos mucho a la administración pública y a la ciencia política. Y entonces,
mucho de lo que hacíamos era participar en las organizaciones de la sociedad civil y publicar. Yo coordiné varias revistas locales, sobre todo universitarias. Participé en varios periódicos y ahorita sigo participando. Trato de mantenerme activo y me interesa participar en, en, en grupo porque creo que los ciudadanos tenemos una responsabilidad, responsabilidad en todas las esferas. Todo lo que esté bien tenemos que aprobarlo y apoyarlo, pero lo que esté mal no. O sea, todo lo que esté mal, pues hay que señalarlo para corregirlo. Yo siempre les comento que fue Nerón, pasó a la historia por Séneca, porque todo lo que hacía Nerón creía que estaba bien y Séneca se lo señalaba. Claro, en cada ocasión de estos señalamientos, pues le molestaba y lo quería mandar matar, ¿verdad? Pero tenía que corregir. Entonces, es importante que los gobiernos, pues, sean gobiernos, como decía el proyecto de la Cuarta Transformación, propone gobiernos abiertos, ¿verdad? En este sentido, creo que, como ya lo comentaban ustedes, es importante entender que quien está ahorita en el gobierno es la hegemonía de la Cuarta Transformación y esta tiene todo un proyecto y deben de aplicarlo para un buen gobierno, o sea, la gobernanza. De lo nacional se debe desprender a lo estatal y a lo local. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo gobernar? ¿Quiénes? ¿Por qué? Etcétera. De todo eso no es el libre albedrío, no es que los gobernantes locales y estatales sean reactivos a lo que está pasando, sino que trabajen sobre proyectos que tengan que ayudar a apoyar a la transformación desde lo local. Eh, Cuando hablo de reactivos, un ejemplo, aquí en Mexicali hace unos días llovió, que se caían unos postes, que se fue la luz, que el agua, tenemos deteriorados los servicios públicos de drenaje, etcétera. Pero eso siempre ha sido en todos los trienios y sexenios, ahí está, lo vemos nosotros. El 25% todavía de nuestras colonias pues no están pavimentadas. Entonces, pero esto no debe de seguir así, o sea, debemos, no nada más en eso, sino en todo lo estructural, debemos de iniciar cambios, no justificar el que ahí están, la gente se queja, no los escuchan. Entonces, el gobierno es para el pueblo, pero no pueden estar con ni los veo ni los oigo. Un gobierno abierto, que es lo que se propone, es escuchar al pueblo y a la sociedad civil. La sociedad civil es la sociedad organizada. Entre el pueblo desorganizado y el gobierno son los que están más cerca de los problemas y es a los que hay que atender porque son los mediadores y si no escuchas hacia abajo, los intermedios son los que te van a estar diciendo qué es lo que pasa abajo, ¿verdad? Y que no sea un gobierno solamente de las altas esferas, ¿verdad? También vemos nosotros que los cambios, la gente los está observando, ¿verdad? Y no es que tienen que bajar las medianas y las altas esferas, que se quedan arriba en los informes que ellos mismos se evalúan, se autoevalúan, se informan, se quedan arriba. Bueno, pues miren, quiero decirles que presidentes municipales y diputados, y los felicito por sus logros imaginarios, ¿verdad? Pero en la realidad es otra, ¿verdad? Miren,
Hay muchos temas que vienen de lo nacional a lo local y que hay políticas estatales, nacionales que se deben de bajar y apoyar. Uno de los problemas más importantes que hay ahorita a nivel nacional, y ya lo comentaron también a nivel local, es el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad, yo lo comentaba hoy, es un tema que baja de lo nacional a lo local y eso es el efecto de muchas causas, ¿verdad? Porque eso se manifiesta la violencia, pero las causas son muchas, lo multicausal también. Vivimos en una sociedad terroríficamente violenta en todos los microespacios. Desde la escuela, ya lo vemos nosotros, muchas demandas se da mucho la violencia entre maestros, alumnos, el bullying, etcétera. La casa, la calle, el trabajo, el gobierno, etcétera, los ejidos, en todos los microespacios y macroespacios hay una cultura de la violencia muy fuerte. Pero es muy lento el proceso porque debe de empezar, la educación juega un papel bien importante en la cultura de la paz, para construir una cultura de la paz, desde la casa, desde la escuela, donde se debe involucrar a todos, dicen los árabes, se debe involucrar a la aldea, o sea, todos debemos de participar en todos los microespacios porque tenemos un problema fuerte de la violencia. Lo hemos visto, para qué dar ejemplos, en todos los espacios de arriba, en el Congreso, en todos lados se dan el tema de las violencias. Aquí no es, vamos muy lentos. Miren, hoy en las noticias sale que le acaban de instalar 200 cámaras a los policías para que las lleven encendidas. Y el director de esta actividad dice que estas cámaras se compraron desde el año pasado. Ahí las tuvieron guardados y hasta ahorita las ponen casualmente, a lo mejor 3 días antes de que llegue, 4 días antes de que venga nuestra presidenta, porque nos va a visitar aquí a Baja California y Perdón, algo tenemos que informar, ¿sí? perdón, perdón, Fernando. Yo quisiera aprovechar este momento que comentas, que en las redes dicen, perdón, viene la doctora Claudia Sheinbaum a Mexicali, Ajá. pero solamente va a atender temas que le competen a su gobierno. Es decir, es muy interesante. Va a atender lo que ella ha hecho, un poco de, no los gobiernos locales, no los gobiernos estatales, ¿no? Entonces, es muy interesante esa acotación, porque como bien dices, nosotros acabamos de tener una lluvia, no sé, también Tijuana, Tecate, no sé. En el caso de Mexicali, esto es la locura. Tenemos como 5 puentes hundidos, no sé a quién se le ocurrió esa genial idea, pero se convierten en albercas olímpicas, se llenan de agua. Y, por ejemplo, ahí en el bosque me tocó una parada. Tenemos muchos problemas de infraestructura urbana. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el Río Nuevo, que es una obra que se construyó desde los gobiernos panistas, claro, ¿no? No soy ingeniera, nada parecido, pero creo que si les hubieran pagado para que hubieran hecho muy mal esa obra, tuvieran premio Nobel. Porque yo pasé por el Río Nuevo, casi colapsado, los drenajes se van, es un caos vial, ¿no? Recuerdo, para terminar, tuve la suerte de conocer a varios presidentes municipales, ¿no? A Pacho Pérez Tejada, a Francisco Pérez Tejada, a don Eduardo Martínez Palomera, que fue 2 veces alcalde, a Samuel Ramos, obviamente, a Norma, a Marina. El otro día dije, oh, he conocido casi a todos los alcaldes de Mexicali.
particularmente en el caso del alcalde de don Eduardo Martínez Palomera, que fue 2 veces alcalde, don Eduardo decía que un modelo muy importante para Mexicali era generar un drenaje pluvial, porque, pero aparte de eso, yo creo, tal vez, Javier, que valdría la pena hacer una mesa municipalista, ¿no? Yo creo que valdría la pena una mesa desde lo municipal, porque todo tiene que ver con la normativa, con la normatividad. En seguridad, Fernando, o sea, ¿por qué no se aplica el bando de policía y buen gobierno? ¿Por qué, o sea, por qué no prenden los policías su cámara cuando van a infraccionar a alguien, ¿no? Deben de prender su cámara cuando van a infraccionar a alguien, cuando detienen a alguien, etcétera, ¿no? Entonces, en la policía, en los servicios públicos municipales, en muchas áreas de los ayuntamientos, porque sí creo que desde local pudiéramos hacer gobiernos más eficaces, más eficientes, sin contar con muchos problemas gravísimos, ¿verdad? Como el tema del transporte, de las vialidades estatales, municipales, federales, en fin. Creo yo que resumiendo lo que decía Javier, pues sí hemos tenido gobiernos de Morena, pero el funcionariado, nada que ver con la 4T, la mayoría, la gran mayoría de funcionarios a todos los niveles, ¿no? Que arrastramos, ¿no? De esa vieja cultura, ¿no? Ese funcionariado, pues que vienen del PRI y del PAN, ¿no? Y que están acostumbrados a ser los mismos, ¿no? Con otras a cuestiones, pero bueno, para no, yo no debo de participar, ¿verdad? Porque pues soy la moderadora, pero me gustaría, Laura, Javier y Fernando, pues como un cierre, ¿verdad? ¿Qué creen que debemos de hacer? ¿Cómo podemos mejorar? Propuestas que ustedes consideran. Gracias. Gracias, gracias, Leonor. Híjole, escuchando a Javier y a Fernando, saludos a los dos. em, pues yo creo que aquí es donde la experiencia que hemos tenido, sobre todo la gente que hemos participado desde la izquierda, debemos como aportar. Y por eso me parece importante estos diálogos, porque es algo que en lo personal también me he cuestionado, ¿no? De repente, pues vemos las fallas, vemos esto, vemos aquello, pero, ¿no? Luego, ¿qué hacemos nosotros? A mí, claro que me queda bastante nítido el tema de que en la política, pues tiene que ver con la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, me parece que Morena, en el tema de tener el número de integrantes, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, en el Congreso del Estado, que le permita hacer ciertas reformas, pues requiere cierto número de votos eh, que le permita tener esas reformas. En ese sentido, creo que Morena ha sacrificado la entrada de personajes del PRI y del PAN. En nuestro estado, pues hay claros ejemplos, ¿no? Y bueno, esta gente ha entrado a Morena sin ningún problema, sin ningún problema. Y no solamente ha entrado, y esto es importante decirlo, por ejemplo, y lo voy a decir ahora sí que de lo local, porque pues aquí también es donde tenemos que hacer cambiar las cosas. El presidente actual de Tecate era del PRI, ¿no? Y se llama Román Cota. Era del PRI, entra Morena, cuando entra Morena, no puedo decir que el entramado político que se da, porque pues ahí no me consta, pero resulta que es el candidato a presidente municipal.
gana este candidato que viene del PRI y con él viene toda una serie de gente, ¿no? Que sin experiencia, sin profesionalismo, con todos estos pensamientos de que se sigue haciendo lo mismo y yo voy a lo mío, y a lo mío significa pues el beneficio personal, y sí, dar una cara de una foto, de un bache, de que se recoge la basura, ¿no? Pero en realidad no se cambia nada. Que en este reto de qué es lo que hay que hacer, bueno, me parece que es importante también decir que en esta etapa que ya se encuentra Morena y que la correlación de fuerzas ha permitido hacer algún tipo de reformas, pues es tiempo de que la selección de los candidatos y candidatas a puestos de elección popular en este próximo proceso electoral sean, pues, revisados no solamente por propio Morena, sino por la sociedad civil, ¿no? Antes de ser candidatos y por supuesto ver este antecedente, porque en el caso de Román Cota en Tecate, pues tú dices, bueno, pero hay una ideología y unos principios de Morena que él suscribió y que se compromete, pero en realidad, la práctica, y lo voy a decir con otro claro ejemplo, porque no me gusta dejar cabos desatados, este, es la misma práctica del PRI. Estas prácticas viejas del PRI están presentes ahorita en los gobiernos de Morena. No estoy diciendo en el partido de Morena, estoy abierto en el gobierno de Morena, en Tecate. ¿Qué es este claro ejemplo? Que, por ejemplo, el Instituto Municipal de la Mujer de Tecate designan a una mujer sin experiencia, sin trabajo previo, sin ningún tipo de eh, em, relación con el tema de mujeres y la designan como director del Instituto Municipal de las Mujeres. ¿Qué resultados tenemos? Que hay un discurso que dicen, pero que en la realidad no está cambiando absolutamente nada en la situación de las mujeres. Me parece que eso tiene que ver entonces desde la selección de los candidatos y también la designación, una vez que estas personas asumen el poder, la designación de las personas en los puestos de dirección que tienen que tener, por supuesto, experiencia y trabajo en el puesto que van a desempeñar, y no importa si eres o no de Morena. Esto es algo importante, ¿no? Porque entonces nosotros podemos tener gente muy profesional y con mucha expertise, pero no es gente de Morena. Y creo que eso se tiene que abrir los gobiernos de Morena, a reconocer que entre sus filas no existen los cuadros necesarios y que sí lo existe afuera de Morena. Esa sería mi propuesta. Gracias. Gracias. Javier. Sí, en la misma línea que plantea Laura, a mí me parece que el gran problema que tenemos es la ausencia de una participación social y ciudadana en política. Lo que hay es una reminiscencia de lo que es el corporativismo priista. Eso está presente estuvo presente en el PAN siendo gobierno y está presente también en Morena siendo gobierno. El uso de los programas públicos para cooptar, para de alguna forma orientar los votos. Y eso inhibe la posibilidad de que la democracia se oxigene, que la democracia llegue y se instale en este estado. Los panistas lo intentaron. Yo recuerdo que en discusiones que teníamos con Rufo en algún momento, él planteaba que él cuando llegara a la gobernatura iba a generar los espacios para que la ciudadanía pudiera participar en las acciones de gobierno. Al tiempo nos lo encontramos por ahí, le preguntamos que qué había pasado con eso, porque eso no se dio. Y la respuesta de él fue que
era muy complicado, derivado de que la gente se le acercaba no para pedirle una participación en la toma de decisiones o en las acciones de gobierno, sino para pedirle la resolución de la problemática de la colonia, la falta de servicios públicos, la falta de seguridad en los terrenos, la falta de eh, techumbres, etcétera. Todo era para pedir, no era para participar. Y entonces él les daba, empezó a darse cuenta que la forma en que podría tener de alguna manera tranquila a la población, particularmente la urbano popular, era dándoles, Mm. no abriéndoles espacios de participación. Pero eso fue así porque además, o sea, nosotros venimos de un movimiento de la izquierda que inicialmente estaba dentro de las universidades e intentaba entrar a la maquiladora, a las fábricas, y no lo dejaron entrar. Roberto de la Madrid, se han de acordar que fue un gobierno que impulsó un programa de crecimiento industrial en el estado. Y ese programa implicaba el desaparecer a la izquierda, particularmente de las universidades. Y el golpe a la izquierda en las universidades fue brutal. Después del 81, después del asalto policiaco y porril a la Universidad Autónoma de Baja California en enero del 81, entonces nosotros tenemos aquí en el estado una reubicación de la izquierda a otros sectores en donde se empieza a participar, y ese fue en el sector urbano popular. Creció el sector urbano popular, pero allí lo hizo crecer el propio gobierno. O sea, Quicotenca Leiva Mortera promovió en parte las invasiones de tierra, y surgieron dirigentes que estaban supuestamente en la izquierda y que eran prohijados, o sea, eran cobijados por el gobierno estatal, porque no tenía tierras que ofertar el gobierno estatal, y dejó a que se generaran las invasiones para obligar a los terratenientes urbanos a vender las tierras con el costo más barato. Entonces ahí hubo una situación en donde no se permitió que se desarrollara un movimiento social independiente. Fue un movimiento social subordinado al Estado. Sí. De tal manera que la izquierda prácticamente desapareció del mapa. Y bueno, empezó un poco a rearticularse con la llegada del cardenismo y del PRD, pero bueno, no fue suficiente, de tal manera que la llegada del obradorismo a Baja California, en una lógica en la que funcionó Andrés Manuel y que le dio resultado, fue en el sentido de abrirle la puerta de Morena o de su movimiento a todo mundo, que entrara todo mundo. No importaba, lo que importante era ganar, como sea, pero era ganar, porque él traía la lógica de que una vez que se ganara, las cosas iban a ser diferentes. Y entonces abrió las puertas del partido. Y además, de alguna manera se construyó una narrativa que todavía está presente. La izquierda no sabe gobernar. La izquierda no tiene perfiles, no tiene elementos que puedan gobernar. El PAN y el PRI sí los tienen, porque es gente que ya ha estado dentro de los gobiernos. Y entonces, en esa lógica, se formaron gobiernos municipales y estatales de Morena, en donde la izquierda no está. Para no ir muy lejos, el caso de Tijuana. En Tijuana, el único, digamos, elemento que nosotros reconocíamos como de izquierda dentro del gobierno de Ismael Burgueño
era Pérez Canchola. Y un panista, que es secretario de gobierno, se encargó de sacarlo, de expulsarlo, de dejarlo fuera del gobierno. Entonces, la izquierda se queda sin referente dentro del gobierno de Ismael Burgueño. Era el único que había. Y así podemos dar cuenta de otros elementos. Digamos, volteemos a ver al gobierno del Estado. ¿Cuánta gente de izquierda hay dentro del gobierno del Estado? Que nosotros reconozcamos como gente de izquierda. ¿Cuántos? Pues yo no veo. Discúlpeme, pero yo y conste pues que nosotros hemos estado militando en la izquierda desde siempre. Y yo no los veo. Pero sí veo panistas y priistas. Sí. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? Mi apuesta es que, bueno, nosotros no, quien controla al partido es digamos, es el gobierno del Estado, quien controla a Morena. Y es el que va, al final de cuentas, a decidir quiénes van a ser los candidatos, supuestamente el partido. Difícilmente podemos nosotros incidir en un cambio de formas de elección si no lo hace directamente el nacional. Nosotros no tenemos posibilidad de incidir. ¿Por qué? Porque no somos delegados del Consejo Estatal de Morena. Y quien tiene, insisto, el control de esa instancia es el gobierno del Estado. Entonces, ¿cómo hacerle? Sí. Yo, Ya para terminar, diría, aquí el tema es que se requiere la organización política y social, ¿sí? Y hay intentos, y se están haciendo, sí, Ujú. esos intentos. No son suficientes todavía, bueno, pero ahora, a diferencia de otros momentos, hay libertad para actuar, eso sí habría que decirlo. Hay libertad para expresar las ideas y hay libertad para organizarse. Sí. Aprovechemos esa situación e intentemos de alguna manera a través de esa experiencia de la que hablaba la propia Laura, generar acciones que permitan la organización social y política en el Estado a partir de los postulados de la izquierda. ¿Es cuánto? Sí. Gracias. Antes de darle la palabra al maestro Fernando, quisiera comentar brevemente que estamos ahorita ante yo soy socióloga también, ¿verdad? Soy socióloga y yo siempre he dicho que los cambios, lo que mueve la cultura es la política, ¿no? El tema político electoral, lamentablemente, pero es en lo político. Ahora bien, en el tema político, las grandes reformas políticas son los grandes momentos por los que el país ha pasado. Entonces, yo quisiera comentar, aprovechar que tenemos en coyuntura una propuesta de foros de reforma. Un gran tema es la reforma al régimen de partidos políticos, ¿no? Porque en mi opinión, el gran problema de México y de Morena es la democracia interna de los partidos, ¿no? Yo recuerdo cómo fueron electos aquí todos los consejeros de Morena a punta fue una cosa vergonzosa, ¿no? Hubo por ahí un candidato que llevó 8,000 personas, ¿no? Acarreadas, ¿no? Es decir, lo más antidemocrático, las prácticas priistas más terribles. Y decía alguien, dice, ¿cuál fue lo bueno del PAN? Bueno, lo bueno del PAN fue que agarró lo malo del PRI más lo malo del PAN. Y Morena, pues agarró lo malo del PRI, lo malo del PAN, más lo malo de Morena. Es decir, ampliado muchas prácticas corruptas que siguen actualmente, ¿verdad? Este, entonces, hay un momento muy importante que tiene que ver con la nueva reforma al régimen de partidos,
al tema de los plurinominales, al financiamiento, etcétera, ¿no? Entonces, como dice Javier, sí hay posibilidades y rumbo a la nueva elección que viene, seguramente Morena debe de tener más cuidado con la elección de los perfiles. Por ejemplo, nosotros nos vamos al Ayuntamiento de Mexicali, es lo mismo, ¿no? Pues tenemos una alcaldesa que viene del PRI, reelecta 2 veces. Su gabinete, pues obviamente los cuadros más destacados del PRI y del PAN, ¿no? Secretario del ayuntamiento, un hombre de Movimiento Ciudadano, o sea, que tiene que hacer Movimiento Ciudadano, en fin, su síndico procurador, panista destacado de alta alcurnia panista, y así todos los cargos, ¿no? Entonces creo yo que sí estamos en una coyuntura de poder apoyar. No sé, Fernando, tú ahora sí con qué terminarías este primer debate, ¿no? Y Y que pues, vamos a continuar con la temática. bueno, Adelante. como se nos acabó el tiempo, nada más, pues tendríamos que preguntarnos, ya ha estado gobernando Morena, ¿qué tanto ha cambiado estos gobiernos para la sociedad? O sea, no hemos visto diferencias entre los gobiernos anteriores en muchos de los micro y macroespacios. Y en la política, como decía Javier, acá se comenta, bueno, la élite de gobierno de Baja California ya eligieron a los nuevos consejeros y a los nuevos funcionarios, después vayan a votar, ¿verdad? O sea, para darle una forma al evento, ¿no? O sea, siempre se adelantan, pero, pero la realidad es que falta democratizar la democracia y lo otro es bajar lo que decía yo de lo nacional a lo local, las tareas que tenemos que hacer. Andrés Manuel decía que tenemos que pasar de la democracia electoral a la democracia participativa. ¿Dónde está? No hay nada. Y luego después de la participativa pasar a la democracia deliberativa, mucho menos. La democracia participativa no lo vemos. O sea, los gobiernos abiertos ahí con plebiscito, referéndum, consulta, ciudad, etcétera. Presupuestos participativos, sí, ya hay, está legislado, pero ¿cuáles son los criterios para asignarlos? O sea, hay muchos déficits en cuanto a la gobernanza y a las formas de hacer bien las cosas. Yo creo que no siguen las reglas. Hay un proyecto, es el proyecto de la cuarta transformación y hay que construir un segundo piso. Y yo no veo por ningún lado darle seguimiento a esto. ¿Qué sigue? Estamos con más de lo mismo, como decían ustedes, Tecate, Tijuana, todo es lo mismo, como si no hay no hay diferencias marcadas entre el prianismo, ¿no? Yo por ahí la dejaría por el tiempo, ¿no? Pues, vamos a seguir. Les agradecemos este espacio, Laura, Javier, Rebeca. No sé si quisieran participar con algo como parte de nuestro panel, amigas. Bueno, simplemente muy interesante, nos dejan así con mucho que decir en el tema. Seguiremos reflexionando. Yo soy idealista quizás, pero yo pienso que sí podemos mejorar, nos merecemos mejorar y poniendo en el centro a la ciudadanía ya no quiere esto, ya no quiere más de lo mismo, porque más de lo mismo no está resolviendo las desigualdades ni los grandes problemas sociales. Entonces, hay un desafío ahí que tenemos que tomar para ver nuevas maneras de buscar una participación política y resolver qué pasa con este tema del poder. Enferma a la gente. Realmente no están dando soluciones. Hay casos inimaginables de personas que jamás nos hubiéramos imaginado y que andan metidas, que eran de izquierda o no sé, se autodicen y andan metidas en unos líos espantosos, ¿no? Que parece, como decía un personajazo ahí mexicano, política ficción. En fin, ahí estamos en contacto. Gracias, Leonor, Fernando, Laura, muy interesante lo que mencionas sobre los feminicidios, por supuesto. Javier, gracias. Y bueno, ahí estamos escuchando. Gracias. Bonito día a todas y todos. Gracias. Pues adelante, Fabiola, gracias.
Nos vemos en un próximo, los vamos a invitar a nuestro próximo programa. Sí, bueno, tomamos la foto de grupo en esta modalidad, por favor, si pueden habilitar sus cámaras. Gracias. Marta, que también nos acompaña. Entonces, 1, 2, 3. Bueno, mucho que seguir reflexionando. Muchísimas gracias por lo que nos comparten. Bonito día. Bonito día a todas, chao. Gracias, Bye, bye. Leo, bye. Ah.